Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Había una vez, o tal vez nunca fue, porque las historias verdaderas no comienzan con un había una vez, sino con el susurro de las hojas de café movidas por un viento cargado de nostalgia, con el crujido de una ramita bajo el zapato de alguien que camina con miedo disfrazado de determinación, con el olor a tierra húmeda, a flores silvestres y a secretos que, como los granos de café, necesitan tiempo para revelar su amargo sabor. Una pequeña plantación de café escondida en las montañas de Salento, en el corazón del Trinidad, eje cafetero colombiano, donde las colinas verdes se abrazan al cielo como si fueran amantes que no quieren separarse nunca. Era uno de esos días de mediados de marzo, cuando la lluvia parece tener un carácter propio, cuando las nubes bajas se arrastran entre los cafetales como fantasmas indecisos, cuando el aire, espeso y húmedo, parece contener dentro de sí todos los susurros no dichos, todas las lágrimas no lloradas, todos los secretos que duermen bajo la aparente tranquilidad de un paisaje que, a primera vista, parece sacado de una postal colorida, pero que, en realidad, esconde cicatrices profundas bajo su fachada de serenidad. Y en medio de ese ambiente, cargado de una melancolía que nadie se atrevía a nombrar, Sofía, de 29 años, caminaba entre los cafetales, con las manos manchadas de tierra y los ojos llenos de una tristeza que había aprendido a disimular con una sonrisa. Había crecido allí, en Finca El Paraíso, la plantación de café que su familia había mantenido por 4 generaciones, un lugar donde cada árbol parecía conocer su nombre, donde cada sendero guardaba un recuerdo, donde cada grano de café llevaba consigo una parte de su historia. Su padre, Andrés, había sido el alma de la finca, un hombre de manos callosas y corazón grande, que siempre decía, el café no se cosecha, se cultiva con el alma, porque cada grano es una historia que merece ser contada. Pero Andrés ya no estaba. Había muerto hace un año, en un accidente mientras inspeccionaba los cultivos en lo alto de la montaña. Un resbalón, una caída, un golpe fatal contra las rocas. Nada sospechoso, dijeron los médicos, solo mala suerte en un camino resbaladizo. Y desde entonces la finca había pasado a manos de tío Javier, el hermano menor de su padre, un hombre de apariencia amable, traje impecable y mirada que curiosamente nunca parecía llegar hasta el fondo de tus ojos, como si estuviera siempre escondiendo algo detrás de esa sonrisa perfecta que parecía dibujada con lápiz. Sofía, honestamente, nunca había cuestionado la muerte de su padre. Hasta aquel día, era un miércoles cualquiera, uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse, en los que la bruma se enrosca alrededor de las montañas como una serpiente perezosa, en los que el mundo afuera parece no existir y solo importa el sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas de café. Sofía estaba en la oficina principal de la finca, una habitación antigua con paredes de madera y techos altos que crujían con cada ráfaga de viento, revisando los registros de ventas del trimestre anterior. Era su trabajo desde que terminó la universidad: administrar la finca, mantener las cuentas en orden, asegurarse de que todo funcionara como un reloj suizo, o al menos eso creía. Mientras hojeaba los papeles, algo llamó su atención, un pequeño error en los números. Nada grave, solo una discrepancia de 3 millones de pesos colombianos en la venta de una cosecha especial a un distribuidor de Bogotá. Pero Sofía, con su mente meticulosa, sabía que en los libros de su padre nunca había errores. Él revisaba cada cifra personalmente, con una lupa si era necesario, como si cada peso fuera una gota de sudor derramada por los trabajadores de la finca. Así que decidió profundizar. Buscó en los archivos antiguos, comparó facturas, revisó los correos electrónicos. Y entonces, como si una cortina se hubiera corrido de repente, revelando un escenario que nadie quería ver, vio el patrón. No era un error, era un sistema. Durante meses, Javier había estado desviando fondos, creando facturas falsas, vendiendo café a precios por debajo del mercado a empresas fantasma que él mismo controlaba. No solo estaba robando, estaba saqueando la finca, el legado de su padre, la historia de su familia. Pero eso, desgraciadamente, no era lo peor.
Mientras revisaba los correos electrónicos de su padre de los meses previos a su muerte, encontró algo que le heló la sangre más que la brisa fría que entraba por la ventana entreabierta. Un mensaje sin enviar, guardado como borrador, dirigido a ella. Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. He descubierto que Javier está jugando con las cuentas, con el café, con todo. No es solo dinero, es algo más grande. Hay personas peligrosas involucradas. No confíes en nadie. Si algo me pasa, busca en la finca, detrás de la antigua máquina de moler café. Allí está la verdad. Perdóname por no habértelo dicho antes. Te amo. Sofía se quedó quieta, con el papel temblando entre sus manos, como si fuera una hoja arrancada por el viento. El aire en la oficina se volvió denso, pesado, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración, como si los muros de madera fueran testigos mudos de un secreto demasiado grande para ser guardado. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de furia y dolor que le quemaba la garganta como el primer sorbo de un café demasiado caliente. ¿Cuánto tiempo había estado su padre sospechando? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y qué significaba eso de personas peligrosas? ¿Acaso su padre había muerto por intentar protegerla a ella? Decidió seguir las pistas. Salió de la oficina y caminó hacia el almacén antiguo, donde guardaban las herramientas y maquinaria que ya no usaban. Entre ellas, la vieja máquina de moler café, de hierro forjado, un artefacto antiguo que su bisabuelo había traído de Europa y que, según la tradición familiar, había molido los primeros granos de café de la finca. Con manos temblorosas, Sofía movió ligeramente la máquina. Detrás, como había prometido su padre, había un sobre amarillento, atado con una cinta de tela desgastada, como si hubiera estado esperando allí en silencio durante meses. Dentro encontró fotografías de Javier junto a hombres que no conocía, en lugares que parecían demasiado lujosos para hacer simples cenas de negocios, facturas de depósitos bancarios en paraísos fiscales, un contrato firmado por su padre, obligándolo a vender una parte de la finca a una compañía llamada Cafés de la Montaña, una empresa que, según descubrió después, no existía en los registros oficiales. Y lo más impactante, una carta escrita por su padre, fechada solo 2 días antes de su muerte. Javier me ha amenazado. Dice que si no firmo los papeles le hará daño a Sofía. No sé qué hacer. He intentado hablar con la policía, pero me dijeron que no hay pruebas, que son solo sospechas. Temo por mi vida, pero más por la de mi hija. Si algo me pasa, por favor, no dejes que se salga con la suya. La finca no es solo tierra y café. Es nuestra historia, es tu historia. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera temblando ante la revelación. Su padre no había muerto por accidente, había sido eliminado, y todo porque había intentado protegerla a ella. Decidió confrontar a Javier, no con furia descontrolada, no con acusaciones precipitadas, sino con calma, como si fuera solo una conversación de negocios, como si estuvieran discutiendo el precio del café en el mercado internacional. Lo encontró en la sala de cata, probando diferentes lotes de café, con un grupo de compradores extranjeros. Vestía un traje beige claro, camisa blanca impecable, corbata de seda marrón. Sonreía como siempre, como si el mundo fuera su jardín privado, como si cada grano de café fuera una moneda en su bolsillo. Tío Javier, necesito hablar contigo, dijo Sofía, intentando que su voz no temblara, intentando que sus manos no delataran el nerviosismo que sentía. Claro, querida, respondió él, con esa sonrisa que ahora le parecía venenosa, como el fruto de una planta desconocida. ¿Qué pasa? He estado revisando los libros de contabilidad. Continuó mirándolo fijamente sin pestañear. Hay algunas discrepancias que no entiendo. Javier no perdió la calma. Se recostó en su silla, cruzó las piernas, como si estuviera a punto de dar una lección a una niña que no entiende de negocios serios. Las finanzas son complicadas, Sofía. A veces hay ajustes que no entiendes porque no has estado en el negocio tanto tiempo como yo, dijo con una voz suave que, sin embargo, tenía un filo invisible. ¿Ajustes?, replicó ella, sacando una carpeta de papeles como si fueran cartas ganadoras en un juego de póker. ¿Llamas ajustes a esto? Facturas falsas, depósitos en paraísos fiscales, ventas a precios ridículamente bajos. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido en los últimos meses?
Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si estuviera a punto de compartir un secreto íntimo. Escúchame bien, dijo con un tono que nunca le había escuchado, un tono que helaba más que la brisa de las montañas. Esto no es un juego, no sabes con quién estás jugando, si sigues husmeando te arrepentirás. Tu padre también creyó que podía jugar a ser héroe, mira cómo terminó. Sofía sintió un escalofrío que recorrió su espalda como una serpiente invisible. Era una confesión, casi una admisión, pero no tenía pruebas suficientes, solo sospechas, papeles sueltos, una carta que podría ser falsa, como las facturas que Javier había creado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. Quiero que dejes de preguntar, respondió Javier. Que sigas trabajando como siempre, que olvides lo que crees haber visto. Si lo haces, podrás quedarte aquí, en la finca. Si no, bueno, ¿sabes lo que pasó con tu padre? Sofía no respondió. Solo recogió sus papeles y salió de la habitación con el corazón latiendo como un tambor de guerra, como si estuviera a punto de entrar en batalla. Esa noche, mientras caminaba entre los cafetales, con el viento suave acariciándole el rostro y la luna llena iluminando el camino como un faro en la oscuridad, tomó una decisión. No iba a callarse. No iba a permitir que Javier destruyera el legado de su padre, que la intimidara, que la hiciera sentir pequeña. Pero necesitaba ayuda. Recordó a Carmen, la esposa del hermano mayor de Javier, un hombre llamado Miguel, que había desaparecido misteriosamente hace 18 meses. Carmen siempre había sido amable con ella, pero también reservada, como si llevara un peso invisible en los hombros, como si sus ojos escondieran un dolor que nadie podía ver. Sofía nunca había entendido por qué, pero ahora sospechaba la verdad. Al día siguiente, bajo el pretexto de llevarle unos documentos sobre la cosecha, Sofía visitó la casa de Carmen, una casona antigua situada al final de un camino de tierra rodeada de jardines que parecían haber perdido el brillo con la desaparición de Miguel. Carmen la recibió con una sonrisa triste, como si ya supiera por qué había venido, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó sirviéndole una taza de café recién hecho, un café que, irónicamente, venía de la misma finca que ahora estaba en peligro. Necesito tu ayuda, respondió Sofía, sin rodeos, decidida a no perder el tiempo. Sé lo que Javier le hizo a mi padre. Y creo que también sé lo que le pasó a Miguel. Carmen palideció como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa de madera, como si fuera de cristal y pudiera romperse con el más mínimo movimiento. No sé de qué hablas, murmuró evitando su mirada, como si el suelo fuera más interesante que los ojos de Sofía. Sí lo sabes, insistió Sofía con una voz que no admitía dudas. Mi padre dejó una carta, hablaba de personas peligrosas, de amenazas. Javier me advirtió que dejara de preguntar, que si no lo hacía me arrepentiría. ¿Qué le pasó a Miguel, Carmen? Hubo un largo silencio. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel, como si cada tic fuera un latido del corazón de la casa. Finalmente, Carmen levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas que parecían haber estado esperando años para salir. Miguel descubrió lo mismo que tú, confesó con voz quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo insoportable. Javier estaba metido en algo grande, algo ilegal. No solo era el café, era lavado de dinero, conexiones con gente peligrosa. Miguel quiso denunciarlo, pero Javier lo convenció de que era mejor callar. Le dijo que si hablaba, le haría daño a nuestra hija. Pero Miguel no pudo soportarlo. Un día, simplemente, desapareció. La policía dijo que se había ido por su cuenta, que estaba teniendo problemas mentales. Pero yo sé la verdad. Javier lo eliminó. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Era como si las montañas mismas estuvieran conteniendo el aliento. ¿Tienes pruebas?, preguntó con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Sí, respondió Carmen, pero están escondidas, en la casa, detrás del retrato de mi suegra. Miguel las guardó allí por si algo le pasaba, pero no puedo ir a buscarlas. Javier me vigila todo el tiempo. Si intento acercarme, me detendrá. Yo puedo hacerlo, ofreció Sofía sin dudarlo. ¿Estás segura?, preguntó Carmen con preocupación que brillaba en sus ojos. Si Javier se entera... Ya sé lo que es capaz de hacer, respondió Sofía,
pero no voy a permitir que siga destruyendo vidas. Al día siguiente, Sofía volvió a la casa de Carmen, esta vez con una excusa para visitar a su prima, Luciana, la hija de Miguel y Carmen. Mientras Luciana la entretenía en la sala, hablando de sus estudios en la universidad, Sofía subió rápidamente al segundo piso, donde sabía que estaba el retrato de la suegra de Carmen. Con manos temblorosas, lo descolgó de la pared. Detrás encontró una carpeta de plástico llena de documentos, fotografías y una pequeña grabadora antigua. Justo cuando estaba a punto de guardarlo en su bolso, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente volvió a colgar el cuadro y salió de la habitación fingiendo admirar los cuadros del pasillo. Era Javier. Estaba allí en la casa de su hermano visitando a su cuñada como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que parecía pintada con lápiz. Vinimos a ver a Luciana, respondió Sofía, intentando mantener la calma, intentando que su voz no delatara el terror que sentía. Solo queríamos saludar. Qué casualidad, dijo Javier, mirándola con intensidad, como si pudiera ver a través de ella. Justo estaba hablando con Carmen sobre asuntos familiares. ¿Encontraste algo interesante en el segundo piso? Sofía sintió que el sudor le corría por la espalda, como una serpiente fría deslizándose entre sus vértebras. Solo estaba admirando los cuadros, respondió, con una sonrisa forzada que le dolía en los labios. Tu hermano tenía buen gusto. Javier asintió, pero su mirada no se suavizó, como si supiera que estaba mintiendo. Cuida tus pasos, Sofía, dijo bajando la voz, como si compartiera un secreto peligroso. A veces las personas curiosas terminan encontrando más de lo que buscan, y no siempre es algo bueno. Esa noche, en su habitación, con la lluvia golpeando suavemente contra la ventana como si fuera un mensaje en código, Sofía revisó los documentos que había conseguido. Eran pruebas contundentes, contratos firmados por Javier con empresas ficticias, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, fotografías de reuniones con hombres que, según descubrió después, eran conocidos capos del narcotráfico. Pero lo más impactante era una grabación de audio hecha por Miguel, donde Javier confesaba abiertamente su participación en una red de lavado de dinero, utilizando la finca como fachada, y admitía que había resuelto el problema de su hermano Miguel. Sofía supo que tenía que actuar rápido. Si Javier sospechaba que tenía las pruebas, no dudaría en hacerle daño. Decidió contarle todo a Valeria, su mejor amiga desde la universidad, quien ahora trabajaba como periodista en uno de los medios más importantes de Medellín. ¿Estás loca?, fue la primera reacción de Valeria cuando Sofía le mostró las pruebas en un café escondido en el centro de la ciudad. Esto es peligroso. Javier no es solo un ladrón, está metido con gente muy peligrosa. Lo sé, respondió Sofía, con una voz que sonó más segura de lo que se sentía. Pero no puedo quedarme callada. Mi padre murió por esto. Miguel desapareció. No voy a permitir que siga destruyendo vidas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Valeria, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. Voy a publicarlo todo, declaró Sofía, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. En redes sociales, en los medios, donde sea necesario. Si Javier quiere jugar sucio, yo jugaré más sucio todavía. Valeria la miró con una intensidad que parecía querer penetrar en su alma. Entonces necesitas un plan, dijo bajando la voz. Si vas a ver esto, tienes que hacerlo bien. Necesitas protegerte, proteger a Carmen y a Luciana, y necesitas asegurarte de que las pruebas no desaparezcan. Juntas elaboraron un plan meticuloso, como si estuvieran planeando una operación militar. Sofía subiría un video a sus redes sociales, contando toda la historia, con las pruebas incluidas. Valeria lo difundiría a través de su medio, asegurándose de que llegara a las autoridades competentes. Y Carmen, con la ayuda de un abogado de confianza, presentaría una denuncia formal. El día señalado, Sofía se paró frente a la cámara de su teléfono, en el corazón de la finca, rodeada de los cafetales que habían sido el sueño de su padre, con el sol de la mañana iluminando los granos rojos como si fueran rubíes. Mi nombre es Sofía Ramírez, comenzó con voz firme, aunque por dentro sentía que sus rodillas temblaban. Y esta es la historia de cómo mi tío, Javier Ramírez, robó el legado de mi familia, destruyó vidas y posiblemente mató a mi padre. Durante 1 hora contó todo, mostró las pruebas, las fotografías, la grabación de Miguel.
Habló de las amenazas, del miedo, de la necesidad de justicia. Al final, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, concluyó: no soy una heroína, solo soy una hija que quiere honrar la memoria de su padre. Si mi historia ayuda a alguien más a encontrar el coraje para hablar, habrá valido la pena. Subió el video a todas sus redes sociales con el título El secreto del café amargo, la verdad detrás de la finca familiar. Lo que siguió fue un torbellino. En menos de una hora, el video había sido visto por miles de personas. Periodistas llamaron, amigos y extraños compartieron su historia. Otros trabajadores de la finca comenzaron a contar sus propias experiencias con Javier. Pero lo más impactante fue la reacción de Javier. Al día siguiente, cuando Sofía llegó a la finca, encontró a Javier esperándola en la entrada con dos hombres que no reconoció. Hombres con miradas duras y posturas que sugerían que no eran simples trabajadores. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una furia que no intentó disimular, una furia que parecía salir de cada poro de su piel. Estoy contando la verdad, respondió Sofía sin retroceder, sin bajar la mirada. La verdad no te va a salvar, dijo Javier con una voz que era un gruñido. Nadie te creerá, solo eres una joven emocionada, inventando historias para quedarse con la finca. Tengo pruebas, replicó Sofía levantando su teléfono como si fuera un escudo. Y no estoy sola. ¿Crees que esto es un juego?, gritó Javier dando un paso hacia ella. Estás jugando con fuego. Si no borras ese video ahora mismo, te arrepentirás. No voy a borrar nada, dijo Sofía, mirándolo a los ojos, sintiendo que su corazón latía con una fuerza que nunca había sentido. Y si intentas hacerme daño, todo el mundo sabrá por qué. Javier se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia, como si fuera a besarla o a morderla. Mira lo que le pasó a tu padre, susurró con una voz que era un hilo de hielo. ¿Realmente quieres seguir por este camino? Fue entonces cuando sonó una sirena. Dos patrullas de la policía se detuvieron frente a la finca. De ellas bajaron varios agentes, acompañados por un fiscal que Sofía reconoció de los noticieros. ¿Señor Javier Ramírez?, preguntó el fiscal con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Estamos aquí con una orden de allanamiento y arresto por lavado de dinero, fraude y posible homicidio. Javier palideció como si le hubieran arrebatado el alma. Miró a Sofía con una mezcla de furia y miedo, como si no pudiera creer que esta joven que había considerado débil hubiera sido su perdición. Esto no se queda así, murmuró antes de que los agentes lo esposaran, mientras las esposas brillaban bajo el sol de la mañana como dos serpientes plateadas. Sofía no sintió alegría ni triunfo, solo un alivio profundo, como si después de años de cargar una mochila llena de piedras, finalmente pudiera dejarla en el suelo, como si el peso que había llevado en el corazón desde la muerte de su padre hubiera desaparecido. En las semanas siguientes, la historia dio vueltas al mundo. La finca se convirtió en un símbolo de resistencia, de justicia, de la importancia de no callar ante la injusticia. Carmen, con la ayuda de Sofía, recuperó el control de la herencia de Miguel. Luciana, la hija de Carmen, comenzó a trabajar en la finca, aprendiendo de Sofía todo lo que su padre había querido enseñarle. Sofía no volvió a ser la misma. Ya no era la joven tímida que temía preguntar demasiado. Ahora era una mujer fuerte que había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz, como el sol que siempre logra atravesar la bruma de las montañas. Y cada vez que caminaba entre los cafetales, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de colores que parecían salidos de un sueño, podía sentir la presencia de su padre, como si él también estuviera allí, sonriendo, orgulloso de que su hija hubiera tenido el coraje de terminar lo que él había empezado. Porque a veces, la justicia no es solo un derecho, es una cosecha que hay que cultivar con paciencia, con amor y con el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán amarga pueda ser. Y en aquella finca, entre los cafetales que habían sobrevivido a tantas tormentas, Sofía supo que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar tranquila, sabiendo que el café que cosechaba no solo llevaba el sabor de la tierra, sino también el sabor de la justicia recuperada.